Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Veo caras ya conocidas por aquí. Muchas gracias, José María, por la presentación. Mis dos compañeros anteriores han dejado de manifiesto dos cosas extremadamente importantes, que son, desde mi perspectiva y creo que de la mayoría, la necesidad imperiosa que hay de mejorar las técnicas para la monitorización, el diagnóstico del paciente, el manejo del paciente, y la necesidad también urgente de que estas tecnologías nos permitan una monitorización y un seguimiento del paciente a tiempo real. Y eso es lo que hace la biopsia líquida. Y eso es lo que a lo largo de los últimos años intenta determinar la medicina de precisión. La medicina de precisión, el objetivo fundamental que tiene es determinar en tiempo real cómo un paciente puede evolucionar a lo largo del tiempo. Este proyecto de compra pública innovadora que vamos a presentar el doctor Enrique de Álava y yo ahora, nació por esta necesidad que existe, para cubrir esta necesidad que a día de hoy no está cubierta. Y es muy interesante que en los servicios públicos la biopsia líquida aún no esté impuesta cuando hay evidencias, no solo científicas, sino clínicas de su utilidad. En base a esto, en el año 2015 decidimos proponer un proyecto para la implementación de la biopsia líquida en los hospitales andaluces. Esta idea surgió desde un grupo que está en Granada, que lidero junto con el doctor García Puche, que está aquí con el doctor José Antonio Lorente, y a raíz de nuestros conocimientos y del conocimiento de que estas técnicas deberían ser ya, por esta evidencia que menciono anteriormente, de esta evidencia clínica, decidimos presentar la propuesta. La propuesta tenía como principal objetivo el desarrollo de un prototipo que nos pudiera permitir la detección y caracterización de determinadas biopsias líquidas, de determinados marcadores de biopsia líquida para diagnóstico, pronóstico y predicción del tratamiento. Obviamente la implementación de cualquier equipo tecnológico, como mi compañero ya también antes lo ha mencionado, tiene que ir acompañado de ¿qué? Pues del diseño de un protocolo que te permita la implementación y que va desde algo tan importante como la recogida de muestras a algo tan esencial como puede ser cómo le llegan a los clínicos esa información, para que ellos puedan dar una decisión clínica. La generación del prototipo se centró en una serie de marcadores y en una serie de tumores. Esto no se hizo arbitrariamente. Previa al informe que tenemos ahora, reunimos a un panel de expertos, tanto nacionales como internacionales. Y este panel de expertos, en base a estas evidencias científicas y clínicas, definió que los mejores marcadores para implementar en la clínica, no es un proyecto de investigación, lo que queremos es añadir una herramienta más al servicio, en este caso andaluz de salud, para que los clínicos lo puedan utilizar y los pacientes se puedan beneficiar. Como digo, los marcadores elegidos de ese panel que pusimos inicialmente fueron el ADN circulante tumoral y las células tumorales circulantes. Ambos están en ensayos clínicos definidos. El ADN circulante tumoral es una herramienta clínica utilizada en muchísimos hospitales, si bien de forma privada, y las células tumorales circulantes están en ese mismo camino. De hecho, la célula tumoral circulante está dentro de los criterios de las guías de anatomía patológica para el estadiaje del cáncer de mama. Los tipos de tumores también se definieron, y los principales tipos de tumores que se decidieron añadir fueron principalmente cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón, lo cual no quiere decir que cerremos a los demás, pero si queremos implementar desde una perspectiva
realista este tipo de tecnología, tenemos que hacerlo en base a los resultados que tenemos. Y los resultados que nos identifican que la biopsia líquida es una herramienta eficaz es este tipo de tumores: mama, colon y pulmón. No todos ellos van a tener los mismos tipos de marcadores. En cáncer de mama, este panel de expertos definió que deberían ser el ADN circulante y las células tumorales circulantes, pero las células tumorales circulantes no van a estar en el cáncer de pulmón, porque no hay evidencia clínica suficiente para definir que estas células tumorales circulantes puedan dar todavía información clínica suficientemente veraz al clínico. ¿Vale? Así nació el proyecto de biopsia líquida. Es el primero que se ha propuesto a nivel internacional para su implementación en un servicio público de salud. Si bien, como he comentado anteriormente, sí que se están utilizando en hospitales norteamericanos de forma habitual, en algunos hospitales europeos también de forma habitual, pero de forma privada. El objetivo específico, obviamente, de la biopsia líquida, el principal objetivo que tiene es el diagnóstico y la monitorización de las enfermedades de una forma muy sencilla, muy eficaz y a tiempo real, y que nos permite, en el caso de enfermedades tan importantes como el cáncer, monitorizar en ese tiempo real. ¿Por qué es importante monitorizar en tiempo real? Porque el cáncer es una enfermedad dinámica, no es una enfermedad estática. Le pasa, como decía mi compañero anteriormente, a los antibióticos, se crean resistencias. Pues el cáncer le ocurre lo mismo. El cáncer evoluciona a lo largo del tiempo y del espacio. Por lo tanto, si queremos determinar cuál es el mejor tratamiento para un paciente, hay que saber cómo está esa enfermedad en diferentes tiempos temporales. No es lo mismo una biopsia tumoral, que lo que te está diciendo es cómo está esa enfermedad en ese punto temporal concreto, que una biopsia líquida, donde tú vas a tener cómo esa enfermedad se está adaptando no ya solo a los diferentes microambientes donde las células tumorales pueden anidar. No es lo mismo una célula de un cáncer, una célula que está anidada en la mama, que una célula que coloniza el pulmón. No es lo mismo, siendo el origen el cáncer de mama. Bueno, pues si el cáncer es una enfermedad dinámica, no es una enfermedad estática, es una enfermedad que evoluciona en el tiempo y en el espacio, es necesario tener una herramienta que te diga no solo cómo monitoriza, sino qué tipo de diana terapéutica en ese momento tienes que aplicar al paciente. Y esto es extremadamente importante porque si tratamos a los pacientes sin tener un diagnóstico preciso, fijaros, en el mundo 8 millones de personas con cáncer mueren por un mal diagnóstico. No porque los especialistas lo hagan mal, sino porque no tienen herramientas para hacer un diagnóstico exacto, ¿vale? Pues lo que nosotros pretendemos con la biopsia líquida es acercarnos lo máximo posible a dar un diagnóstico y un pronóstico lo más exacto posible para que ese paciente reciba el tratamiento específico, el tratamiento adecuado. Y eso no solo tiene unas connotaciones para el paciente extraordinarias, porque puedes evitar sobretratamiento, sino que el Servicio Andaluz de Salud, en nuestro caso, también se puede beneficiar de un sobrecoste. Los tratamientos oncológicos todos sabemos que son excesivos. Y digo sobrecoste no porque vas a ponerle menos tratamiento, sino porque a día de hoy nosotros administramos los tratamientos y una vez que administramos los tratamientos, a medida que van creando resistencia, les cambias el tratamiento. En nuestro caso, con la biopsia líquida, podremos bloquear la administración de esos tratamientos a tiempo y probablemente ponerle otro, pero otro adecuado. Porque ahora se les pone probablemente todo, pero a tiempos discontinuos, es decir, en tiempos no adecuados para evitar provocar resistencias clonales. Vale, pues eso es lo que intentamos hacer con la biopsia líquida, es decir, diagnosticar, monitorizar, intentar predecir las recaídas. Es muy importante estratificar a los pacientes en base al riesgo de recaída,
porque los tratas antes y el índice de supervivencia va a aumentar. Obviamente la reducción de costes, como comento, es muy importante y desarrollar protocolos transversales en el sistema de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una información biológica extraordinaria de cada paciente que nos pueden servir para avanzar en lo que son nuevas dianas terapéuticas, nuevas formas de tratamiento de esos pacientes. Los resultados van encaminados a lo que les comento, a la reducción en el tiempo del diagnóstico. Ahora que todos estamos hablando de listas de espera, efectivamente una de las principales consecuencias de la aplicación de la biopsia líquida es que al ser una técnica tan sumamente rápida en el desarrollo de los resultados, podremos tener a los pacientes en tiempo y forma tratados. Es decir, nosotros podremos disminuir los tiempos de espera porque el resultado de estas técnicas es mucho más rápido, pero además una de las cosas del seguimiento del paciente y de la mejora en la elección del paciente, y que incluye la mejora en la elección del tratamiento, es que podremos evitar utilizar técnicas que en ese momento tampoco nos van a dar una información real de cómo está el paciente, porque tal vez las micrometástasis que hay no son, suficientemente susceptibles de ser detectadas por estas técnicas, pero ese paciente va a tener que hacer una lista de espera para hacerse la prueba. Con una biopsia líquida lo que vamos a intentar es evitar utilizar técnicas que, aparte de ser más costosas y ser más, en muchos casos, mucho más agresivas, lo que vamos a intentar es evitar las listas de espera, por lo que comento, porque los resultados de biopsia líquida son muy rápidos. En un ADN circulante, detección de ADN circulante, lo tienes en menos de 24 horas. Vamos, en horas te dan los equipos los resultados. Claro, que el médico tenga el resultado de ese análisis en menos de 24 horas, lo que está provocando es que la lista de espera baje. Vale, pues los resultados esperados van por ahí, es decir, mejorar el diagnóstico, mejorar el pronóstico, reducir costes, mejorar disminuir listas de espera. Y obviamente la reducción de costes va también en orden a lo que les digo, a intentar evitar utilizar técnicas que pueden ser agresivas y que pueden ser mucho más costosas y que en el 60% de los casos no dan el diagnóstico adecuado. Bueno, esto se presentó, como mis compañeros han comentado antes, aprovechando BioSpain el 27 de septiembre. Y en esa reunión presentamos esta compra pública innovadora y posteriormente se desglosaron un poco las fases que queríamos y los ítems que queríamos proponer para esta compra pública innovadora. Ha sido un proceso que parece lento, pero era bastante complejo de desarrollar, porque entre otras cosas en Andalucía no había nada parecido a lo que se ha hecho en esta compra pública innovadora. Finalmente, en la última de las reuniones que tuvimos fue hace poco, el 17 de junio, donde se presentó a patólogos andaluces el proyecto en sí. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida, porque es una técnica que están solicitando, es una metodología que el hospital, que los especialistas están solicitando. El proyecto ha tenido, aparte de este Consejo Asesor Internacional Nacional que nos ayudó a poner en marcha la compra pública innovadora, ha tenido a mucha gente detrás. Logísticamente no se podía haber hecho sin José María, sin Sandra, sin Carlota, hay mucha gente detrás de la logística. El desarrollo de la propuesta, hay gente, pero ha habido mucha más. Pues está el doctor García Puche, que parece que está jubilado, pero no está jubilado. Está también el doctor José Antonio Lorente, Juan Ramón Delgado, que es el jefe de servicio, el próximo jefe de servicio en el Virgen de las Nieves, en oncología. Está el doctor Expósito. Hay muchísima gente detrás de este proyecto. Y finalmente hay una persona que se incorporó para
para mi felicidad, que fue el doctor Enrique de Álava, que será la persona que os va ahora mismo a introducir el resto de la presentación y al que yo le voy a dar la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, esta secuencia temporal de aparición por el estrado tiene que ver con que nos fuimos sumando a este reto de la biopsia líquida. Obviamente, el papel de María José fue muy importante como pionera y todo su grupo de investigación que ella ha comentado, pero a este reto nos hemos ido sumando más clínicos poco a poco. Yo soy Enrique de Álava, soy patólogo, jefe de anatomía patológica en este hospital, y para los patólogos la medicina de precisión es central. Ya lo ha dicho Marcial García Rojo en la primera intervención y lo ha dicho después María José. Es central poder guiar la mano con precisión de aquellos profesionales que tienen que tratar a los pacientes. En el caso del cáncer, que es el reto principal del que estamos hablando, fundamentalmente a los oncólogos, ¿no? Nosotros tenemos que guiar esa mano y tenemos que hacerlo con las mejores herramientas, y por eso necesitamos herramientas sostenibles y universales para poder monitorizar una enfermedad que, como ha dicho muy bien María José, es una enfermedad heterogénea, dinámica y compleja. Por tanto, aquellos biomarcadores que ya estábamos usando en nuestras muestras tumorales primarias, ¿por qué no usarlos de manera circulante? ¿Y por qué no tener herramientas que nos permitan hacer eso de una manera rápida, eficiente y sostenible? Por eso nos sumamos al reto y por eso esta aparición temporal después de María José tiene todo el sentido simbólico, pero real. Bien, pues efectivamente encontramos 16 propuestas de 15 entidades, alguna entidad hizo 2 propuestas diferentes, había todo tipo de entidades participantes, había pequeñas empresas, había spin-offs pequeños de universidades y había grandes empresas multinacionales, había de todo, ¿no? Así que nos encontramos una variedad enorme de propuestas. Veis ahí reflejados quienes estaban enviando propuestas y a quienes seleccionamos por una fase de entrevista para intentar no solamente que nos entendieran, sino también entender. Y aquí quiero subrayar que hemos hecho un proceso interesante de aprendizaje mutuo. Es decir, en este reto nos vamos sumando gente y vamos aprendiendo juntos cosas. Y lo que vais a ver ha sido pues, el resultado de lo que hemos aprendido, que no hemos parado de aprender, probablemente. Bien, ahí tenéis varias empresas, algunas pues, muy líderes en su terreno. Seguramente puede que luego haya más empresas que se puedan sumar a la fase de licitación. ¿Qué es lo que queremos? ¿O a qué hemos llegado? ¿Qué es lo que hemos aprendido en todo esto? Bueno, hemos aprendido que había propuestas muy diferentes, fijaos que presupuestos más diferentes, que rango diferente, rango grande de duración y rango grande de TRL, de 4 a 9, cuando lo que estamos buscando es ciertamente una cosa ya preparada para entrar, pero no vendible y disponible, no que buscábamos un TRL 9, estábamos buscando un TRL probablemente 7. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Lo hemos formulado en esta frase que aparece en la parte inferior de la diapositiva. Lo que hemos aprendido es que queremos desarrollar y validar un servicio de biopsia líquida, y esa frase tiene mucho significado. No queremos comprar una máquina que haga biopsia líquida, no. No queremos enviar muestras a un servicio externo a nosotros que haga biopsia líquida, no, no. Queremos, junto con vosotros, diseñar, desarrollar y validar un prototipo que podamos, en una fase posterior de este estudio, incorporar a la cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud para que esto esté disponible para todos los ciudadanos que lo puedan necesitar. O sea, acceso igualitario, y por tanto tiene que ser una cosa sostenible y relativamente barata y fácil de hacer, ¿no? Es decir, parte de la cartera de servicios para que podamos desarrollar y demostrar un prototipo en condiciones reales de trabajo, es decir, un TRL 7, no 9, 7. Que permita eso, posteriormente desplegar este servicio de manera universal, gratuita, bueno, gratuita, entienden ustedes, sin coste añadido para el contribuyente, de una manera efectiva y sostenible. Eso es lo que realmente queremos, y eso es lo que hemos ido aprendiendo, porque no es la idea que teníamos al principio, y tengo que decirlo así, ¿no? Las personas que íbamos entrevistando siempre les decíamos que queríamos innovación, y cuando hablábamos de innovación hablábamos de 3 cosas que hemos ido descubriendo en este tiempo. Obviamente una innovación tecnológica, eso es evidente, no queríamos un producto terminado, queríamos un producto que pudiéramos co-desarrollar.
Pero claro, la innovación también tiene otras dos dimensiones. Una dimensión de sistemas de información. No se os escapa que lo que vamos a producir aquí es una gran cantidad de información que tendrá que unirse a otra información que ya existe, por ejemplo, clínica o anatomopatológica y que está en la historia clínica electrónica, o que se incorporará con los nuevos sistemas de información que quizás tengan información digital, como Marcial García Rojo ya se encargó de decir al principio, ¿no? Es decir, aquí vamos a converger en un montón de prismas diferentes, un montón de información que tendremos que poder manejar y desarrollar y hacer explotable, ¿no? Y obviamente un cambio organizativo, es decir, esto nos va seguramente a cambiar de manera paralela y parecida a como nuestro compañero de la transformación digital comentó al principio, pues también nuestra forma de trabajar. Es decir, estoy hablando en resumidas cuentas de un modelo tecnológico que tiene que ser multiplexado, es decir, que tenemos que poder descubrir muchos biomarcadores o varios marcadores simultáneamente, no todos los del mundo, sino unos cuantos, los claves, por eso hablamos de multiplexado, algo validable. Tenemos que tener, por tanto, según el modelo organizativo, un flujo de trabajo y de control de calidad con la fase prediagnóstica, la fase postdiagnóstica y la fase, obviamente, analítica. Y un modelo organizativo que nos permita organizar y desplegar todo este servicio en toda Andalucía, que es una región extensa y la más poblada de este país. Eso nos va a obligar a diseñar sistemas de organización diferentes a los que tenemos en este momento y nos tenéis que ayudar a darnos cuenta de ellos y a descubrirlos con vosotros. Obviamente esto se podrá, si funciona bien, exportar a otras comunidades autónomas. El mercado no acaba en Andalucía, sino que hay un montón de comunidades autónomas y de países con nuestro idioma que seguramente pueden aprovechar esta información en el futuro. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer en dos fases. La primera fase, de 4 meses, será el diseño del servicio con las características que hemos estado comentando antes. Calculamos un máximo de 4 adjudicatarios para esta primera fase del diseño, que durará 4 meses, y se seguirá de una segunda fase en la que esperamos tener un máximo de 2 adjudicatarios en las que realmente realicemos el desarrollo y la validación del prototipo en el entorno clínico, una caracterización analítica y una validación clínica del servicio. La primera fase de licitación seguramente tendrá lugar en el último trimestre de este año, la adjudicación a principios del próximo año, la ejecución hasta, digamos, el verano del próximo año y la ejecución de la segunda fase durante todo el resto del año y la primera mitad del año 21. Y este es el resumen de lo que hemos estado intentando compartir María José y yo. En nuestro mapa de demanda temprana tenemos claro que queremos un servicio de diseño, desarrollo y validación de un prototipo en el entorno clínico, de biopsia líquida en todo el entorno del SAS, que eventualmente pues acabe formando parte de la cartera de servicios del SAS, con una cuantía de entre 1,7 y 1,9 millones de euros y una licitación que seguramente tendrá lugar a principios del próximo año. Muchas gracias.